Hoy ya estamos en una tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez y soy el pastor Juan González, que saludamos como siempre en cada Shabbat a las personas que nos acompañan aquí en la congregación y a las personas que van a ver estos videos, estas enseñanzas en nuestro canal de YouTube llamado Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y les decía hace momento que el mensaje que traemos para ustedes es una enseñanza que nos ha tomado tiempo prepararla y es un alimento sólido para el alma, es un tibón, una chuleta gruesa que esperamos hoy podamos digerir, podamos alimentarnos, podamos recibir esta palabra y que es una enseñanza profunda sobre un tema por demás interesante. Y es que hemos estado en las últimas semanas compartiendo con ustedes una serie de la cual voy a poner aquí en pantalla el tema ¿qué pasa después de la muerte según las Escrituras? Y este tema que ya llevamos, es la tercera enseñanza, si no mal recuerdo esta. Es un tema que inquieta a muchas personas, mucha gente realmente se pregunta, sobre todo cuando pierden a un ser querido, ¿qué pasa con mi familiar después de morir? ¿A dónde va? ¿Qué pasa con él? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y aunque hemos dicho que hay muchas ideas, producto de filosofías, de creencias, religiones, a nosotros lo que nos interesa es lo que dice la Escritura, y sobre todo interpretada bajo el contexto hebreo original, que es la diferencia de estas enseñanzas a lo que en el cristianismo tradicional se enseñaba. Así de que si estamos preparados, voy a invitar como siempre, tanto a los presentes como a los que van a ver este video, que tomen nota. Estos videos son para repasarlos con detalle, obviamente comparar los pasajes de la Biblia, y si alguien nos quiere dejar comentarios debajo del video donde lo vean, se aceptan, se contestan, se toma en cuenta la opinión y se respeta desde luego la opinión de cada persona. Así es de que vamos a entrar con el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Y vean, el tema que vamos a compartir en esta serie el día de hoy le hemos llamado los componentes de la creación del hombre. En otras palabras, ¿de qué estamos hechos? Cuando fuimos formados, ¿qué elementos, qué componentes utilizó el Creador para darnos forma como seres humanos? Y ahí arriba aparecen unas palabras que son palabras en hebreo, obviamente no están escritas en hebreo, están en español, pero ahorita las vamos a estudiar porque el componente del cual fuimos hechos, bueno, en la Biblia hebrea, en la escritura hebrea vienen estos términos, y los términos son afar, a ver, diga conmigo, afar, más nishmat hayim, igual a nefesh haya, nefesh haya. Usted dirá, ¿y esos nombres qué significan? Bueno, no los entendemos, porque normalmente nuestras Biblias las leemos en traducciones al español. Y hoy nos vamos a dar cuenta cómo en la traducción al español se pierde mucho del sentido original de las palabras. Por eso es que en muchas enseñanzas es preferible ir al idioma original para poder entender a mayor profundidad qué quiso decir la Biblia o Dios en la Biblia referente a estos temas. Así es de que vamos a hablar los componentes de la creación del hombre. Pues esa imagen, ¿no? De cómo un componente, ¿cuál fue? Usted lo sabe, ¿no? Ahí se ve eso que sale del hombre, ¿qué es? No es calor, ¿qué es? Polvo, exactamente. Uno de los elementos, lo vamos a ver, fue el polvo. ¿Qué utilizó Dios? ¿Qué componente se utilizó para darnos forma? ¿Y por qué este tema es importante? Bueno, porque si queremos saber cuál es nuestro destino más allá de la muerte, pues tenemos que ver qué componentes tenemos, de qué estamos hechos. Así es de que por eso este tema es importante. Y también recordarles el tema anterior, si algunos no lo han visto, que por cierto tiene más de 1000 vistas, en unos días se vio mucho este tema, que lo ponemos en redes sociales, le llamamos ¿qué dice la Biblia sobre la inmortalidad del alma? ¿Realmente el alma es inmortal? Eso ya lo discutimos en este tema que invitamos a las personas a que también lo vean. Así es de que vamos a entrar rápidamente en el tema de hoy. Muchas personas se preguntan cuáles son los componentes, los ingredientes, por así decirlo, con los que Dios nos creó. ¿Qué fue lo que Él utilizó para darnos forma? Así es de que
Esta pregunta ha estado inquietando a mucha gente. Mucha gente desde el inicio se pregunta quiénes somos, quién nos creó, cómo fuimos hechos, a dónde vamos a ir, cuál es nuestro destino. Y aquí es bien importante esta pregunta porque hoy vamos a compartir cuáles son los elementos con los que fuimos creados, para ver de esos elementos cuáles son inmortales, por qué vivimos y por qué morimos, y entenderlo desde el punto de vista bíblico. Porque alguien dirá, bueno, muy fácil, ¿verdad? Te mueres, la gente dice, se quita el espíritu y te mueres, tu cuerpo va a la tumba y tu alma, según las creencias populares, es la que sigue viva después de morir. En algún lugar, dicen, en el cielo o en el infierno. Pero vamos a ver si todas estas creencias son solamente ideas populares o mitos, o tienen respaldo bíblico, que es lo que hemos estado enseñando en esta serie. Y rápidamente, miren, entrando en el tema pasado, donde hablamos de la inmortalidad del alma, ya dejamos claro que la Biblia no habla en ninguna parte de que el alma sea inmortal. La Biblia no enseña que el alma sea inmortal o eterna, como hemos creído por mucho tiempo, por malas enseñanzas que hemos aprendido. Y esto ya se demostró en el tema pasado. Si alguien no lo ha visto, pues le invitamos a que vea el tema anterior para que vea las pruebas que presentamos para decir que el alma no es eterna, no es inmortal. Y ahora nos vamos a enfocar en descubrir lo que la Biblia dice sobre la creación del hombre y sus componentes, de qué estamos hechos. Así es de que ponga mucha atención a esto. Y nos vamos a ir desde luego al inicio de todo. El inicio de la creación en la Biblia, ¿dónde está? Bereshit es el libro del inicio, el principio, el Génesis. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 7, que tiene ahí en pantalla. Y voy a empezar a utilizar, obviamente, en letras de un color, cómo está el versículo en nuestras Biblias en español, que son traducidas del hebreo. Y voy a empezar a poner entre paréntesis con otro color los nombres en hebreo. Porque hoy no va a ser una clase de hebreo, pero espero que aprendan algunas palabras que tienen relación con este tema. Así es de que, ¿estamos listos? Fíjense cómo dice Génesis 2:7, hablando de los componentes con los cuales Dios nos creó. Dice, entonces Adonai Elohim formó, y la palabra formar, el verbo formó, utiliza el término hebreo yitzer. Yitzer. Entonces Adonai Elohim formó, Yitzer, al hombre. ¿Cuál es el término en hebreo para hombre? Adam. Formó al hombre del polvo, y la palabra en hebreo que se traduce en español como polvo es afar. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida. Y aliento de vida es, dígalo, Nishmat Hayim. Nishmat Hayim, aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente, y ser viviente es la traducción del hebreo Nefesh Hayah. A ver, otra vez lo vamos a leer despacito para que vaya relacionando las palabras. Obviamente todas las Biblias traducidas a cualquier idioma se traducen del idioma original. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Entonces hay que conocer poco más a profundidad las palabras originales para entender mejor el sentido. Entonces Adonai Elohim, el Señor nuestro Dios, ahí se traduciría, formó Yitzer, al hombre, Adam, del polvo. Polvo es afar, de la tierra, y ahorita vamos a ver también la palabra tierra es Adamá. Sopló en su nariz aliento de vida, el aliento de vida es Nishmat Hayim, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Un ser viviente es un Nefesh Hayah. ¿Vamos bien hasta aquí? Por cierto, voy a dar al menos 3 espacios en esta enseñanza para que pregunten, porque quiero irme despacito para que lo vayan comprendiendo. Muy bien, eso es lo que dice Génesis 2:7. Ahora vean, desglosando un poquito con más detalle las palabras que acabamos de leer de este pasaje de Génesis 2:7, donde se habla de los componentes del hombre, de cómo fuimos creados. Vamos a ver cómo la Biblia describe con detalle cómo fuimos creados y qué componentes el Señor utilizó
para formarnos. Y miren, aquí lo voy a ver con más detalles. La palabra hombre, así como se traduce hombre, y ahí viene ahora sí en letras hebreas, que por cierto se leen de derecha a izquierda. Hombre viene de la palabra hebrea Adam, Adam, no con M, con M, Adam, que a su vez viene de la palabra hebrea Adamá, que ahí la tenemos también, solamente vean como Adam, aunque no entiendan, quizás las palabras hebreas, vean la de arriba, tiene 3 letras y es la misma de abajo, con 3 letras solo termina con una Hey, se fijan que es como una casita al final, es la misma palabra, la misma raíz. Ahí arriba dice Adam y acá abajo dice Adamá. ¿Y Adamá qué significa? Tierra. O sea que en el hebreo Adam viene de Adamá, que es tierra. O sea, el nombre que recibió no fue nada más así al azar, sino se llama Adán porque significa tierra. El primer hombre, Adán, tierra, Adamá. Ahora la segunda palabra, polvo. La palabra que se traduce como polvo, ahí está en hebreo, es afar. Son 3 letras, afar. Y también se puede traducir como barro o ceniza. Tierra, barro, ceniza, polvo, pues es la base que compone la tierra en sí. Y de ahí fuimos sacados, ¿vean? Del afar, del polvo, del barro, de la ceniza, de la arcilla, como usted le quiera llamar. Y luego viene una tercera palabra, que es la palabra aliento, que se compone de 4 letras hebreas. Ahí dice Neshama. Neshama es el soplo o el aliento de vida. Esa es la tercera palabra, Neshama. Y finalmente tenemos la cuarta palabra, que es ser viviente, así se traduce en español, que viene de 2 palabras que están ahí en hebreo, que son las palabras Nefesh Hayah. Nefesh Hayah significa criatura que respira, o ser viviente, como se traduce en la Biblia. A ver, veamos si hasta ahí vamos bien. Dígame si vamos entendiendo estas primeras 4 palabras. Hombre, Adán, que viene de Adamá, que significa tierra. Polvo, afar, que se traduce como barro o ceniza. Aliento, que es la palabra neshama en hebreo, que es el soplo o aliento de vida. Y ser viviente, nefesh hayah, que significa criatura que respira. Eso somos nosotros. Vamos a ir una por una de las palabras para explicarlas con más detalle. Entonces, el primer ingrediente o componente con el que fuimos creados es que fuimos hechos del afar. ¿Qué es afar? Polvo, arcilla, tierra, ceniza, y esto proviene de la tierra. De ahí venimos, de la tierra, vean. No solamente muchas de las verduras, vegetales y frutas que comemos vienen de la tierra, nosotros venimos de la tierra también. Y la Biblia dice que el Creador nos formó de la tierra, y otra vez volviendo a Génesis 2:7, ahí dice, entonces Adonai Elohim formó, palabra Yitzer, al hombre Adán, del polvo, afar, de la tierra. Y tierra es Adamá. ¿Vamos bien? Y fíjense, de hecho, de ahí viene esta enseñanza, cerca del 99% de nuestro cuerpo está hecho de 4 elementos químicos que también están en la tierra. No se le haga raro si científicamente nos analizan todos los componentes que tenemos en el cuerpo. Tenemos nitrógeno, tenemos, miren, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, tenemos azufre, tenemos, ¿qué más? Todo lo que hay en la tierra, todos los elementos, porque somos de la tierra. Ahora, ¿cómo están distribuidos? Bueno, esa es la clave. Dios se encargó de formar cada parte de nuestro cuerpo de esos elementos que están en la tierra. Por ejemplo, solo por ejemplo, ¿hay nitrógeno en dónde? ¿Dónde está el nitrógeno? En nuestro ADN. ¿El calcio dónde lo encontramos, por ejemplo? Pues nuestros dientes y en nuestros huesos. Ahí se forma todo esto del calcio. ¿El hierro dónde está? Cuando alguien anda, ¿cómo le llaman? Bajo de hierro. ¿Anémico? Anemia, bueno, porque tiene poco hierro en la sangre. Ahí está. El oxígeno, bueno, pues ese es el que respiramos y está presente en cada célula de nuestro cuerpo.
en gran cantidad. El carbono, ¿dónde está el carbono de la tierra en nuestro cuerpo? El carbono es el que aporta la energía a las células y forma parte del tejido conectivo y nervioso. Y así pudiéramos ver en detalle diversos componentes de la tierra que forman los órganos de nuestro cuerpo. Entonces ahí está, todo está presente en nuestro cuerpo porque venimos de la tierra. Esos elementos químicos están en la tierra y también regados por diversas partes de nuestro cuerpo. Y aquí voy a hacer una comparativa de varias palabras hebreas, para que entienda bien por qué es importante ir al hebreo para entender estos conceptos. Y me refiero a la palabra yatzá, a la palabra adamá y a la palabra afar. Yatzá, adamá y afar. Vamos por partes. La palabra formar, el verbo formar, así como se traduce en Génesis 2:7, dice que Dios nos formó, viene del verbo yatzá, y esa palabra es la misma que se utiliza para hablar del trabajo del alfarero. Por eso puse en la imagen, vean arriba, Adán, ¿de dónde viene? De la tierra, fue formado de la tierra. Y la palabra formar, del hebreo yatzá, es la misma que se utiliza cuando se habla de un alfarero que forma una vasija de barro. Y ahí tenemos abajo, en las manos del alfarero. ¿Y quién es el maestro alfarero? La primera pieza que le salió fue el hombre. Por eso yatzá es la misma para decir moldear con las manos el trabajo del alfarero con una vasija de barro. Es la misma palabra que se utiliza, yatzá, para hablar de la formación del hombre. O sea que el Señor nos formó con sus manos como el alfarero hace con el barro, con la arcilla. Y fuimos hechos del polvo. Ya dijimos, la palabra polvo es afar, que es el barro o la arcilla, el componente que el Creador utilizó para darle vida a la materia inerte, darle la capacidad de vivir. Porque vean, el polvo, sin otro elemento que vamos a ver enseguida, pues es simplemente tierra. Y sí, la tierra se utiliza para dar vida, pero no estaríamos así caminando ni respirando como personas si no fuera por el toque especial que el Señor le dio a ese puño de barro, vamos a decir. Ahora, esa capacidad que nos dio vida es el Nefesh Hayá. Sí, el elemento es el barro, el polvo, el afar, pero el Nefesh Hayá, el soplo de vida, fue lo que nos dio la capacidad para existir. Entonces, en la Biblia, la tierra está presente al principio y al final del ciclo de vida del hombre. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Venimos del polvo y al polvo vamos a volver. Entonces, la tierra está al inicio y al fin de nuestra vida. Ahí venimos y ahí vamos a parar al final. Y aquí es donde pongo que las traducciones bíblicas no le dan el justo sentido al idioma hebreo, porque obviamente al traducir se pierden estos significados. Por eso es bien importante, insistimos mucho en entender la Biblia en el contexto original hebreo en que fue escrita, porque ya muchas de las traducciones se pierde la esencia de estos términos. Y miren, aquí me voy a concentrar entonces, además de la palabra yatzá, que ya dijimos es formar, la misma acción que hace el alfarero con el barro, en dos palabras, dos términos diferentes. La palabra adamá, que aparece en el primer capítulo de Génesis, y luego más adelante en el siguiente aparece la palabra afar. O sea, utiliza dos palabras, adamá y afar. Pero vamos a ver qué diferencia hay entre una y la otra. Y aquí lo voy a explicar, vean. Adamá, y le voy a agregar dos términos hebreos más, Tam y Adón. Adán, o Adam, como debería de ser mejor escrito, Adam, está modelado a partir de la tierra. Ya dijimos cómo se dice en hebreo tierra, Adamá. Por eso entendemos que el nombre del primer hombre es Adán. En el relato bíblico de la creación se emplea para reforzar la unión que hay entre la humanidad y la tierra.
Adamá, fíjense, también significa rojo. Porque Adamá proviene de dos palabras, la palabra Adam, que significa sangre, y la palabra Adón, que significa rojo. Uniendo las dos palabras, significa la sangre roja. Y eso es lo que nos da vida, es lo que corre por nuestras venas, ¿no es cierto? Y ahí está, vean, Adamá viene de Dam, que significa sangre, en hebreo, Adón, que significa rojo. Sangre roja, también de ahí viene la palabra Adam, Adamá. ¿Y qué significa? Bueno, pues es la sangre roja la que corre por nuestras venas y es comparada con la arcilla roja de la cual fue hecho el hombre. Vean, no es casual. Arcilla roja, ¿y de qué color es lo que circula por nuestras venas? La sangre roja. Por lo tanto, Adán fue hecho de la tierra, Adamá, creado de la misma materia que a su vez es la misma materia que sustenta la vida humana. Y hasta aquí, a ver, ¿alguien tenía idea de estas palabras? Ni cuenta, ¿verdad? Porque al desconocer los términos en hebreo no nos damos cuenta del trasfondo y significado, la riqueza del significado de estas palabras. Sangre roja es lo mismo que la arcilla roja de la cual fuimos formados. Continuando con esto, vamos a volver a la palabra far. En cambio, la palabra far es la palabra hebrea que indica la tierra seca, la tierra estéril, el polvo del suelo que entra por los pulmones cuando hay una tolvanera como aquí en Juárez. Ahora que veníamos de Cuauhtémoc, por ahí por Samalayuca, nos tocó unos ventarrones y como sabemos toda la arena que hay ahí, tiene uno que protegerse porque ese polvito entrando por los pulmones es peligroso. Y el afar es eso, la tierra inerte, la tierra seca, estéril. Entonces la palabra afar tiene una connotación peyorativa porque afar reduce al hombre a su estricta condición de materia o mineral. O sea, si lo vemos solo desde el punto de vista, afar es tierra, simple. Y podríamos traducir la frase, pues polvo eres, de Génesis 3:19, como diciendo, hombre, eres solo un mineral. Si lo vemos desde este punto de vista simple, pues sí, somos solamente materia inerte, polvo, un mineral. Y por eso es que aquí puse, vean, pensemos en los nazis, que dentro de su locura, ¿verdad? No solo mataron a muchos miles de judíos en el Holocausto, sino que ellos sabían, fíjense, cuando los metían en esos hornos, donde los exterminaban como animales, aprovechaban las cenizas de los cadáveres para fertilizar los campos. ¿Por qué? Porque al final, el producto de lo que somos ya al morir, al desintegrarnos, somos parte del humus de la tierra. Y vean, por eso puse esas imágenes. Si lo vemos solamente con el término afar, somos humus de la tierra, somos polvo para fertilizar la tierra. Eso somos. Así viéndolo en el sentido más bajo del ser humano. Somos humus, mineral, polvo, tierra y nada más. Pero no, nada más. Ahí lo vamos a explicar. Entonces la palabra far, fíjense, otra clave del hebreo. Fonéticamente, o sea, como se escucha la palabra far, se acerca mucho a otro término hebreo que es la palabra efer. Cambia solo una letra. ¿Y qué significa efer? En hebreo, cenizas. Entonces, afar, parecido a efer, cenizas, se escucha igual, ¿no? Afar, efer, en hebreo. Y esas dos palabras se pronuncian casi de la misma manera, vean cómo tiene mucha relación. Entonces, en el discurso bíblico, que está lleno de palabras interesantes, hay riqueza. Detrás de estos términos nos los hemos perdido porque hemos dependido más de las traducciones. Claro está que no es fácil estudiar y entender el hebreo, pero es interesante. Entonces, vean, resumiendo, con la palabra Adamá, el hombre está conectado al potencial de vida de la tierra. Adamá es tierra. Con la palabra efer se reduce al hombre a su estricta composición biológica. El hombre es polvo y ceniza y nada más. Entonces, por eso es que en la Biblia utiliza las dos palabras para referirse
al componente principal del hombre. Adamá, tierra, Efer o Afar es polvo, ceniza. Y vean cómo se ve un puñito de ceniza. Ahora que se utiliza incinerar a los cuerpos, los cadáveres, los entregan en una cajita, ¿verdad? Y aunque el hombre haya tenido 2 metros de altura y haya tenido más de 100 kilos, al momento que lo queman, ¿en qué queda reducido? En un puñito de polvo. Ese es Afar. Hasta ahí llegamos y alguien me dice, ¿a poco eso es esa la persona? Así quedó, pues sí. Ahí está la composición del ser humano, un puñito de ceniza. Así queda al final. Pero vean, no solamente nos debemos quedar aquí, porque si no alguien diría, no, pues entonces somos solamente un puñito de polvo, pues entonces no valemos nada. Bueno, la diferencia está que aún así, siendo creados del polvo, del Afar, de la tierra, del Adamá, somos una creación especial. Porque aunque el ateísmo ha enfatizado mucho esa parte de que somos tierra, el hombre es simplemente un ser material como todos los demás animales, así dice el ateísmo, para rebajar el valor del ser humano, la palabra de Dios, por el contrario, considera al hombre como el pináculo, la cúspide de la obra de la creación, y dice que en el 6º día de la creación, en el último día, fue su última obra, su obra más excelsa, y Dios creó al hombre como un ser físico, pero también como un ser espiritual. Esa es la diferencia. Su aspecto físico, bueno, se formó de la tierra, ya lo explicamos, pero el aspecto espiritual proviene de Dios, y es lo que vamos a ver enseguida. Eso es lo que nos hace diferentes a los animales. Estamos hechos de la misma materia, sí, pero tenemos el espíritu de vida, el Nefesh Hayah, que nos ha provisto el Creador para hacernos seres inteligentes de gran valor. Y miren, los animales que fueron creados en el día 5, el 6º fue creado el hombre, se asemejan al hombre, sí, en que también fueron formados de la tierra. También. Tienen espíritu de vida también. Pero aunque los animales se asemejan al hombre en ciertos aspectos, el hombre lo supera porque Dios sopló la vida directamente en el hombre, en su nariz, y lo hizo a su imagen. Y eso lo explicaremos en otro momento. Al hablar de la imagen de Dios en el hombre, es lo que nos hace distintos y superiores a los animales. De manera que en el Salmo 8 dice que Dios coronó al hombre con gloria y majestad para que gobernara las obras de su mano. ¿A quién le encargó el control de toda la creación? Al hombre. Y dice el Salmo 8 que nos hizo poco menores que los ángeles y nos coronó de honra y gloria, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Eso es lo que nos da valor como seres humanos. Y bien, voy aquí a llegar a una pausa, la primera pausa, para darles tiempo que pregunten, que comenten, que digan si se va entendiendo hasta ahorita los primeros términos que he estado explicando. Muy bien, vamos a continuar con esto, y aquí les voy a dar solamente otras 2 palabras que, aunque no van directamente con la composición de la enseñanza, pero tienen mucho que ver y que también en el español no logramos captar. Y es la palabra hebrea ish y la palabra isha. A ver, diga conmigo ish, isha. ¿Sabe qué significa eso en hebreo? Hombre y mujer. Pero véanlos en español, hombre y mujer no se parecen en las letras. Son letras diferentes, pero en hebreo ish, isha. ¿Verdad que sí se parecen? Son casi idénticas, excepto con una última letra que tiene la palabra mujer. Una letra de más, 4. Hombre tiene 3 letras, ish, y la mujer isha, 4. Miren, hay un juego de palabras en hebreo con los nombres hombre y mujer. Y lo voy a explicar para que vean qué interesante es esto, La palabra hebrea que se traduce como hombre, y ahí está en hebreo, son 3 letritas, vean. Parece una W, y luego parece como una I chiquita y como una X. Eso en hebreo se pronuncia ish. Diga conmigo ish. Y para mujer utiliza
Otras 3 letras, ahí está, usted las puede ver, que es como una casita, ¿qué será? Como una A, como una W y como una X. Ahí dice Isha. Ish e Isha. Hombre y mujer. Entonces la mujer fue llamada Isha, ya que fue sacada del Ish. Por eso es que en algunas traducciones antiguas de Reina Valera decía varón y varona. Porque sí, se parece más en español a varón y varona. Porque hombre y mujer pues son 2 palabras muy diferentes. Porque en el hebreo es Ish, Isha. Ahora vean, lo interesante en la relación de estas palabras entre sí, entre ellas 2, es que tienen 2 letras en común. La letra Aleph, que es como una X ahí, y la letra Shin, que es como una W. Fíjese bien, en hebreo, ¿sí la de ahí arriba? Tienen la misma W, como me parece como una W, ¿verdad? Esa palabra, esa letra se llama Shin. Y tienen esa que parece como una X, que es la palabra Aleph, que por cierto es la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Ya lo vio? En eso se parecen, son idénticas. Pero hay una diferencia de solo 2 letras en las que no coinciden. A ver, identifíquelas. En la palabra Ish, que significa hombre, aparece la letrita del medio como una I pequeña, que es la letra Yod en hebreo. Es la segunda letra, la letra del medio, ¿sí la ve? Y en la palabra Isha, la tercera letra, porque se lee de derecha a izquierda, la que está en la izquierda, que parece como una casita, es la letra Hei, así se llama en hebreo, que es como una casita. Esas 2 letras son las únicas que difieren de la palabra Ish y la palabra Ich, pero ahí le va por qué. Cuando juntamos estas 2 letras, la Yod y la Hei, se forma el nombre simple del Creador. Cuando usted junta la Hei, ahí está abajo, con una casita, y luego la Yod enseguida, dice Ya. Y Ya, en el hebreo es Dios. Ejemplos. Cuando usted dice la palabra aleluya, ¿sí la ve abajo? Aleluya. ¿Sí la alcanza a ver? Aleluya. Eso significa alelu, es alaben allá. Alaben a Dios. Entonces, cuando usted dice aleluya, ¿qué está diciendo? Alaben a Dios. Alaben allá. Ya es Dios. Entonces, Ya es el nombre abreviado de Dios. De manera que cuando marido y mujer expresan su intimidad y sus diferencias, porque ¿en qué son iguales? De las 3 letras. La Shin, ahí está. La Aleph, ahí está, pero difieren en la Yod y en la Hei. Y en esas 2 diferencias se forma el nombre de Ya, el nombre de Dios. Entonces, cuando hombre y mujer expresan su intimidad, pero también sus diferencias se fusionan, pasan a convertirse en un solo ser con el Eterno. Quiere decir que el nombre de Dios está implícito en los nombres Ish e Ish. Ahí está, Dios, las dos letritas que forman el nombre simple Ya, están implicadas en el nombre de hombre y mujer. Y pregunto, ¿esto cree usted que será casual? No, ahí está desde el idioma hebreo para hacernos entender que entre hombres y mujeres hay similitudes, aún en el nombre tenemos 2 letras iguales. Hay muchas similitudes entre un hombre y una mujer, pero también hay diferencias. Y aunque esas diferencias a veces traen conflictos y desacuerdos, pero esas diferencias, con esas 2 letras de diferencia, se forma la palabra Dios. Quiere decir que en medio de nuestras diferencias, Dios está ahí, en los mismos nombres Ish, Isha, hombre y mujer. ¿Cómo la ven? ¿Qué le parece esta enseñanza? Para que lo entendamos más, ahí está resumido. Arriba del lado izquierdo tenemos la palabra Isha, con las letras hebreas. Ahí faltarían unos puntos debajo de las letras que son las vocales que no aparecen, pero ahí es Isha, que se traduce como mujer, y del lado derecho es Ish, que se traduce como hombre. Si ven las 2 letras que son iguales, están en color negro, la Shin y la Aleph son iguales y difieren en 2 letras, la Hei y la Yud. Y la Hei y la Yud abajo se forman la palabra Dios.
Y por cierto, de ahí algunos han dicho que también de la palabra Shin y Aleph viene la palabra fuego. También se relaciona con el nombre de hombre y mujer, fuego. Vean cómo el hebreo utiliza palabras muy interesantes. Ok, vamos a continuar. Vean, eso es solo como un comentario adicional. Vamos a comentar con los componentes del hombre. Ahora vamos a entrar con el nefesh del hombre. La Biblia describe el nefesh, que ahí aparece la palabra en hebreo, como criatura que respira. Y viene a su vez de la palabra nafash, que significa respirar. Cada vez que usted, respire profundo, jale aire, ahí está el nefesh, ahí está el respirar, que es la acción que nos mantiene vivos. En el momento que usted deje de respirar, se muere. Con que dure unos segundos más de lo que tolera, se muere sin respirar. Por eso es que el respirar, la nafash, es lo que nos da la vida. Criatura que respira es el nefesh. Ahora vean, quiero tomar Deuteronomio 6:5 para poner los términos en hebreo para que vea qué interesante. Cuando dice, llamarás al Señor tu Elohim, Adonai tu Elohim, estoy leyendo Deuteronomio 6:5, con todo tu corazón, ahí está la palabra corazón en hebreo, es la palabra levavejá, corazón, eso significa. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón. Con toda tu alma, así se traduce en español, y ahí la palabra alma es nefeshejá, es amarás al Señor con toda tu alma. Y dice, y con todas tus fuerzas, ahí utiliza otra palabra en hebreo, que es la palabra meodejá. Meodejá significa con todas tus fuerzas. Pero aquí, ¿por qué puse este versículo? Porque aunque es el primer mandamiento de amar al Señor con todo lo que tenemos, la traducción más correcta de este pasaje debiera de haber sido con todo tu ser. Porque al momento de que ya se le pone corazón, alma, fuerzas, comenzamos a separar al hombre. Que ese es el primer error de por qué interpretamos mal la escritura. Porque nosotros queremos como que agarrar al hombre y separarlo en sus partes. Cosa que no es posible dentro de la perspectiva hebrea. La perspectiva hebrea es, somos un ser integral, no lo puedes separar en partes. El concepto griego sí era así, espíritu, alma y cuerpo, queríamos sacarle partes. En el concepto y la perspectiva, en la cosmovisión hebrea, eso no se puede. Por eso aquí la traducción más correcta para este pasaje es, amarás al Señor tu Elohim con todo tu ser, con todo lo que eres, con toda tu existencia, con toda tu capacidad. Pero en vez de eso le pusieron con toda tu alma. Y de ahí empezamos a separar conceptos. ¿Sí lo entiende? Ahí fue el primer error, porque la gente quiere separar al ser humano en partes, cuando en la Biblia lo maneja como un ser integral. El concepto erróneo del alma. El problema, desde la perspectiva occidental, acá con nosotros, es que el concepto de alma en la actualidad nos viene de la idea griega, no del concepto original hebreo. Ahí está el problema. ¿La Biblia en qué idioma fue escrita? ¿Bajo qué perspectiva, cosmovisión? Hebreo. Pero la interpretamos con un pensamiento griego y distorsionamos el sentido original. ¿Por qué? Porque en griego se enseña que el alma es la parte interna del ser humano, que al morir se separa del cuerpo y sigue viviendo sin el cuerpo. Por eso es que traemos la idea arraigada de que al morir el cuerpo se desintegra, va al polvo, a la sepultura, y el alma se separa del cuerpo y sigue viva. Pero saben que en el concepto hebreo eso no se puede. Al momento de morir te mueres y el alma no puede seguir viviendo sin un cuerpo. Si no, seríamos como fantasmas, como espectros, y eso en el concepto hebreo no existe. En hebreo es la unión de mente y cuerpo de manera integral, sí, podemos hablar de mente y cuerpo, o de cuerpo y alma si usted lo quiere, pero no como conceptos separados. El nefesh, el alma, como se ha traducido en español, no puede vivir sin un cuerpo. Desde la perspectiva hebrea,
al no tener ya un cuerpo viviente, al no tener ya lo que nos da el aliento de vida, te mueres y el alma no sobrevive, no puede estar consciente. Y aquí lo voy a demostrar, vean. ¿Qué dice Génesis 14:21? Y solo voy a traducir una palabra. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y cuando dice dame las personas, ¿qué palabra utiliza para personas? Nefesh. Alguien diría dame las almas. Pero a poco de Abraham le iba a decir, mira, déjame, le saco las almas y te la entrego. No, le entregó las personas. Y se fijan cómo incluso, vean, en el lenguaje muy evangelístico en las congregaciones, todavía se utiliza. ¿Usted ha escuchado esto? Cuando dice, vamos a predicarle a las almas. ¿Pero por qué las almas? ¿A poco son almas? No, son personas. Porque traemos la idea de que las almas nos referimos a la parte espiritual, pero no se puede ver de manera separada. El ser humano es persona, nefesh, no es alma, cuerpo separado, que ese es el error del concepto griego de ver a las personas. ¿Lo entendemos hasta aquí? ¿Qué es lo que se queda dormido? Dice Roberto, vamos a ver qué pasa al morir, pero vamos entendiendo hasta aquí. Entonces, alma, nefesh, aunque así se traduce en el español, es la parte interna, pero no se puede conceptualizar sin el cuerpo. Si ya no tiene un cuerpo, se muere. O sea, no puede seguir viva, consciente al menos. Miren, ahora vamos al concepto bíblico de lo que es el nefesh. Ya vimos el concepto erróneo, sacado del concepto griego, que tiende a separar al ser humano en sus partes. El concepto hebreo del nefesh es nuestro ser interior, a través del cual sentimos y nos conectamos con el mundo. Eso es el nefesh. Si lo queremos ver desde el punto de vista hebreo, el ser interior con el cual sentimos y nos conectamos con el mundo. Gracias a que contamos con órganos que registran todo nuestro entorno para ver, tocar, oler y gustar, y tenemos también un cerebro que procesa la experiencia para que podamos sentir nuestro entorno. Todo eso tiene que ver con el nefesh. Es entonces el concepto nefesh, el ser que experimenta la vida a través del cuerpo, así le llamaríamos el alma, pero de manera integral. O sea, no podemos separar cuerpo y alma. El nefesh es lo que se comunica con nuestro entorno gracias al cuerpo. Lo que nos hace sentir y experimentar nuestro entorno. O sea, utiliza el nefesh, utiliza el cuerpo. Y es la parte interna. Y ahorita lo voy a explicar con más detalle, vean. En este concepto bíblico del alma, del nefesh, el alma representa la parte no visible o tangible de todo ser vivo. Mientras que el cuerpo, ya sabemos, es la parte física o material. Pero vean, aquí está en amarillo. El alma, para aquellos que... ¿Qué es el alma? Bíblicamente, bueno, el alma abarca los sentimientos, conocimientos, aprendizajes, pensamientos, la voluntad, el deseo, las emociones, la intuición de una persona, todo. Todo lo que un ser humano experimenta durante su vida, todo eso se registra por medio del nefesh, del alma. Es decir, el alma define la personalidad total de un individuo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Nefesh, ahí se registran sentimientos, emociones, conocimientos, aprendizajes, voluntad, deseos, todo. Todo lo que experimentamos como seres humanos es gracias al nefesh. Y utiliza el cuerpo para conectarse con el mundo externo. Pero no se pueden separar. Ahí vamos, miren. Ahora, le voy a enseñar otra cosa que algunos no han considerado. El concepto bíblico de nefesh no solo se aplica a los seres humanos. No somos los humanos los únicos nefesh, sino también los animales. ¿Y cómo se lo compruebo? Vea lo que dice Génesis 1 del 20 al 21. Leemos así. Entonces dijo Elohim, produzcan las aguas innumerables seres vivientes. Se refería a los animales. ¿Y qué palabra hebrea aparece en ese pasaje? Nefesh Hayá.
seres vivientes. ¿Tienen nefesh los animales? Sí. ¿Tienen alma? Podríamos decir sí. Y dice, y hay aves que vuelan sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y creó Elohim los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes. Y vuelve a decir, nefesh hayá, seres vivientes, que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que todo esto era bueno. Entonces, nefesh no solamente se refiere a los humanos, también los animales tienen nefesh. También sienten, tienen alma, por así decirlo. Obviamente no es el alma humana, pero es un nefesh, también siente. Para aquellos que piensan, por eso hay gente que protege a los animales, porque un animalito siente. Claro, o sea, también tienen nefesh, no son simplemente materia. Ahora miren, vamos a ir con la siguiente palabra, aquí se va a aclarar más esto, y es el Neshama de Dios. La Biblia dice que lo que le dio al hombre la posibilidad de vivir, siendo que fue tomado del polvo, formado del polvo, es el Neshama. ¿Y qué significa Neshama? Neshama es el aliento, el hálito, el espíritu, el soplo o el respiro vital que el Creador sopló sobre la nariz del hombre. Eso es lo que nos mantiene con vida, el Neshama de Dios. Esta es la energía o la fuerza creadora que le da vida al cuerpo. Y es también lo que nos da la capacidad para formarnos, desarrollarnos y crecer. Fíjense que dice Génesis 7:22, Fíjense que dice, murió todo cuanto tenía aliento de vida. Esto fue durante el diluvio. El diluvio mató a todo ser viviente. Y dice, murió todo cuanto tenía aliento de vida. ¿Y ahí qué palabra utilizan aliento de vida? Nishmat Ruach Hayim. Soplo del espíritu de vida. Eso significa. O sea, todo lo que vivía tenía Nishmat Ruach Hayim en sus narices. ¿Por qué en su nariz? ¿Por dónde respiramos la vida? Por la nariz. Y todo lo que había en la tierra seca, dice. Entonces, el Nishmat Ruach Hayim, en este pasaje de Génesis 7:22, se traduce como el soplo espiritual de vida, o el soplo del espíritu de vida. Y eso es lo que nos mantiene, como dicen, vivitos y coleando. Entonces, el Neshama de Dios es lo que nos mantiene vivos. El hálito, el espíritu, el soplo, el respiro vital que nos mantiene respirando. Si eso se acaba un día, te mueres. Ahora mire, aquí lo va a entender las dos palabras, ahora sí. El espíritu de vida, estamos hablando, el Neshama. Miren, el espíritu, al ser la fuente de vida de todo ser viviente, es también la fuente de poder para el alma. El alma sin el espíritu, sin ese soplo de Dios, se muere, al igual que el cuerpo. O sea, cuerpo y alma son uno mismo, interactúan. El alma es todo lo interno y gracias al cuerpo tenemos contacto con nuestro mundo externo. Pero ¿qué es lo que mantiene a tanto el alma como el cuerpo? El Neshama, el soplo, el aliento de vida. Entonces, el alma, dice aquí, comienza a existir gracias a la insuflación, al soplo de energía que recibe del Espíritu de Dios. Desde otro punto de vista, podemos decir que el alma es la proyección del hombre en la tierra en su relación con el mundo y convive a través del cuerpo. ¿Sí? Y el espíritu, en cambio, el Neshama, es la conexión del ser humano con el Creador. Por eso ahí puse la imagen. A ver, vean la imagen, cómo la palabra Neshama está con una flecha hacia arriba, porque es lo que nos mantiene conectados ¿con quién? Con Dios. Y la Nefesh, el Nefesh, que se traduce como alma, es lo que nos mantiene en conexión hacia abajo ¿con quién? Con el mundo terrenal. ¿Se fijan? Y ambos funcionan como conectores del hombre con sus dos planos existenciales, el terrenal y el espiritual o divino. Ahí tienen pues al hombre. El hombre se conecta con Dios a través de ese soplo, ese hálito de vida, el Neshama, y se conecta con el mundo a través del Nefesh, que es el alma.
Y ahí tenemos conexión hacia arriba y conexión hacia abajo, el plano terrenal y el plano espiritual. ¿Lo vamos entendiendo? La pregunta, ¿qué pasa si no tenemos el Neshama de Dios? ¿Qué pasa si nos falta ese aliento, ese espíritu, ese soplo de vida? Fíjense lo que dice Job 34 del 13 al 15. ¿Quién le ha puesto a cargo de su tierra? ¿Quién le ha encomendado el mundo entero? Si él, fíjense, ¿a quién se refiere? A Dios. Se propusiera en su corazón y retirara su espíritu, y ahí la palabra espíritu es roaj, que viene de soplo, de silbido. Roaj, espíritu, y quitara su aliento, neshama, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo, al afar. ¿Sí entienden ahí entonces? Ahí está diciendo claramente Job, si el Señor se propusiera en su corazón y retirara su espíritu, su ruaj y su aliento, neshama, toda carne perecería y nos volveríamos polvo. Sin esos dos elementos somos polvo, afar. Sin el espíritu de vida del Creador, el hombre vuelve al polvo, al afar. ¿Y qué dice Job 33:4? El espíritu de Dios, ahí dice el ruaj de Elohim, me hizo el aliento del Todopoderoso, y la palabra aliento es neshama, me da vida. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene como vida? ¿Qué nos mantiene vivos? El ruaj, el espíritu de nuestro Dios, y la neshama, que es el soplo, el hálito de vida. Si no, seríamos afar, polvo de nuevo. Y ahí va con la pregunta de Roberto. ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué es lo que se va de nosotros? La mayoría de la gente dice, cuando tú te mueres, dejas de respirar, el espíritu, el alma se separa del cuerpo, el cuerpo va a la tumba y el alma que sigue viva se va al cielo o al infierno. Error, eso no está apoyado en la Biblia. La Biblia dice que al morir, el hombre, el aliento del Todopoderoso, lo acabamos de leer ahorita, el neshama, desaparece. O sea, ese soplo que respiramos se va y el espíritu, el ruaj, vuelve al Creador, que fue el que lo dio, dejando al cuerpo inerte y regresándolo de nuevo al polvo del cual fue tomado. Pero ¿qué es lo que regresa al Creador? Lo que regresa es el aliento de vida, el ruaj, no el alma. Porque ¿quién es el que sopló sobre nosotros para tener vida? Acuérdense, Dios hizo al hombre de la tierra, ya cuando estaba, le dio el soplo en la nariz, ese es el ruaj, el neshama, el aliento del Todopoderoso. Si eso se va, nos morimos. ¿Y qué dice Eclesiastés 12:7? Vean, ahí está claro. Volverá entonces el polvo, afar, a la tierra, como antes fue, y el espíritu, el ruaj, volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, ¿qué regresa al Creador? El espíritu, que es lo que nos mantiene con vida. Y al quedar muerto el cuerpo, el alma también deja de funcionar, porque el alma también se mantiene activa gracias al soplo de vida. Se va el soplo de vida y se apaga el foco, se acabó. No existe tal cosa como que el cuerpo se queda aquí y el alma se va a otro lugar, no. El alma se queda inconsciente, y lo vamos a enseñar en otra enseñanza. Entonces, vean, en resumidas cuentas, aquí va, ya estamos terminando, ¿Qué diferencia hay entre vida y muerte? Vamos a decir bajo los términos que acabamos de aprender. Volvamos a Génesis 2:7, ahí está. Entonces Adonai Elohim formó, Yitzer, al hombre, Adán, del polvo. ¿Cuál es la palabra polvo? Afar. De la tierra, Adamá. Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué sopló? Nishmat Hayim, soplo de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente, que es un Nefesh Hayá, una criatura que respira. ¿Se fijan? Ahora vamos a verlo como si fuera una fórmula matemática. Polvo, ¿cuál es la palabra para polvo en hebreo? Afar, más el aliento de vida del Creador, Nishmat Hayim. ¿Cuál es el resultado? Polvo más aliento de vida igual un ser viviente, una persona que vive, un Nefesh Hayá.
un alma viviente, un ser viviente. Para vivir se requirió polvo y el soplo de vida, y ahí está una persona viviente, un ser que respira, un Nefesh Hayah. Ahora, Eclesiastés 12:7, que habla del regreso. Otra vez, cuando te mueres todo va hacia atrás. Dice, volverá entonces el polvo, Afar, a la tierra, a Adamá, como antes fue, y el espíritu, el Ruach, volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, cuando te mueres, ¿qué pasa? Ahí lo tengo abajo la fórmula. Tenemos un ser viviente, un Nefesh Hayah, una persona viva. Si le restas el aliento de vida, el Nishmat Hayim, ¿qué va a quedar? Polvo. El Afar, te moriste, vuelves al polvo. Si lo entendemos en la fórmula, a ver, polvo más aliento de vida, tenemos una persona viva. Si a esa persona viva le quitas el aliento de vida, el Nishmat Hayim, vuelve a ser polvo. El polvo inerte sin el Espíritu de Dios, pues no es más que polvo. Ahí está la diferencia entre vida y muerte, según los conceptos bíblicos que estamos aprendiendo. Ahora, hasta aquí vamos a hacer otro resumen, porque quiero ver si lo estamos captando. El Neshama de Dios también nos da el entendimiento, y ahí va la clave. ¿Qué nos hace diferentes entre hombres y animales? Aunque los dos tenemos Neshama, ya vimos, pero ¿qué diferencia entre hombres y animales? Bueno, la Biblia dice en Job 32:8, ciertamente espíritu, Ruach, hay en el hombre, y el soplo del omnipotente, Neshama, le hace que entienda. O sea, el Ruach nos mantiene con vivos, pero si no hay Neshama, que es el soplo de vida, no solamente nos da vida, sino nos da entendimiento. Y ahí la palabra que utiliza en hebreo es la palabra tevinem. Tevinem. Y aquí explico, el tevinem, que se traduce en español en este pasaje de Job como hacer que entienda, viene de la palabra bin en hebreo, que ahí está escrita, que significa entendimiento, cordura, conocimiento, discernimiento e inteligencia. Todo eso nos da el Neshama de Dios. Porque somos seres inteligentes que podemos discernir entre el bien y el mal. Tenemos cordura, entendimiento, porque tenemos Neshama de Elohim. ¿Y qué es Neshama? Soplo de Dios, que es lo que nos hace seres inteligentes y distintos a los animales. Entonces, gracias al Neshama es que podemos también entender y tener conocimiento. Somos seres superiores en ese sentido. Y miren, rápidamente, ¿de qué nos sirve el conocimiento? ¿De qué nos sirve el bin, que es el entendimiento? Vean, el Neshama nos ayuda a obedecer su Torah. Porque es que a un animalito no le podemos pedir que obedezca las leyes de Dios, porque no las entiende. Pero al ser humano sí. ¿Y qué dice? A ver, Ezequiel 36:27, lean conmigo. Porque aquí dice, debido a ese entendimiento que es el bin, que nos da el Neshama de Elohim, es que podemos conocer y obedecer sus mandamientos. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Ruach, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si no fuera por el Neshama, por ese entendimiento de Dios, ni podríamos entender sus palabras, ni podríamos guardarlas. Así de que aquellos que dicen, es que yo no entiendo la Biblia y por eso, bueno, porque no ha desarrollado ese entendimiento que Dios le dio, pero lo tiene. ¿Y qué dice Ezequiel 36:26? Es por ello que el hombre ocupa, vean, cambiar el corazón de piedra por uno de carne y recibir un espíritu nuevo, un Ruach nuevo de parte del Creador para poder entender y obedecer su palabra. Si no, ahora sí que seremos corazones de piedra, ¿no? Tenemos que tener corazón de carne. Y mire, por eso es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, se habla del andar en la carne o en el Espíritu. ¿Usted sabe eso, no? ¿Qué dice Romanos 8:5-8? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, y ahí utiliza la Torá de Dios, ni tampoco pueden. Tienes neshama, sí, tienes capacidad de entender, pero como andas tan lejos tus pensamientos de Dios, no puedes desarrollar ese entendimiento hasta que te acercas al Creador. ¿Y qué dice Romanos 8:13? Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Y Gálatas 5:16-17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces la lucha espiritual, lo sabemos, es entre la carne, que nos arrastra al pecado, a las pasiones y a la muerte, y el Espíritu que nos lleva a obedecer la palabra y alcanzar la vida. Hasta aquí podemos entender que tenemos la capacidad de elegir la vida o la muerte. El ser humano, al tener neshama, tiene capacidad de entender la voluntad y los preceptos de Dios, pero de que los quiera obedecer es su elección. ¿Y qué le dijo el Señor al pueblo de Israel en Deuteronomio 30? Lean conmigo, ¿qué dice? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En pocas palabras, el Señor le dijo al pueblo de Israel lo mismo que a nosotros: tienes la oportunidad de elegir entre vivir o morir. Vivir si obedeces mi palabra, morir si desobedeces. Y ahí está la clave. Tenemos ese discernimiento y entendimiento para saber lo que es bueno y malo, lo que nos conviene y lo que no, y nosotros elegimos. Y vean, finalmente, este tema nos lleva a la esperanza de salvación que tenemos. Romanos 6:23. Cuando comprendemos que vamos a regresar al polvo, al afar, al morir, y que no hay una vida más allá al morir, que el alma sigue viva, no es cierto. Se muere igual, se queda dormida, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Nos damos cuenta de las consecuencias del pecado y el gran valor de la salvación prometida. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. ¿Y qué dijo el Mesías ante la tumba de Lázaro? Juan 11:25. Yeshua le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y le pregunta: ¿crees esto? Esa pregunta sigue vigente hoy. ¿Creemos eso? Claro que sí. Y aquí llegamos con el siguiente tema. Si hoy ya vimos los componentes del ser humano, ¿qué es lo que muere? ¿De qué estamos hechos? La pregunta es: ¿a dónde vamos cuando morimos? La gente dice: ¿al cielo o al infierno? Es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Si realmente existe tal cosa como el cielo o el infierno, a donde supuestamente de manera instantánea vamos a uno de los dos lugares al morir. ¿Esto lo respalda la Biblia? Pues lo vamos a ver en el siguiente tema. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.